gran placer compartir de nuevo con ustedes. Vamos a continuar con el curso de Optimización 2, introduciendo en este video el problema del agente viajero. Este problema se puede utilizar como base para el diseño de redes de distribución. Entonces, nosotros ya en el video 1, cuando se introdujeron los modelos de red, presentamos las nociones fundamentales de este modelo de representación. Nosotros también introdujimos los 4 problemas que íbamos a desarrollar en los videos sucesivos. El problema del árbol de expansión mínima, el problema de la ruta mínima, de flujo máximo y este del agente viajero. Entonces, vamos a recordar en qué consiste este problema. Entonces, el problema del agente viajero, también conocido como el problema del vendedor viajero, del viajante de comercio, TSP, por sus siglas en inglés, consiste en lo siguiente. Nos dan un conjunto de ciudades a visitar y el agente viajero debe encontrar la ruta que le permita pasar por todas las ciudades una única vez y volviendo al punto de partida, ¿no? A la ciudad de origen. Y él debe asegurar que el costo del recorrido sea mínimo. Entonces, fíjense que aquí nos hablan de un costo mínimo. Entonces, dependiendo del peso que tengan los arcos, de la naturaleza de ese peso, del parámetro peso, nosotros, hallando el recorrido mínimo, bueno, podemos estar minimizando distancia, minimizando tiempo o minimizando costo propiamente dicho, ¿no? Costo en unidades monetarias. Entonces, les repito, dependiendo de la naturaleza del peso de los arcos del modelo de red, cuando uno resuelve el problema del agente viajero, va a estar confrontando alguna de estas situaciones particulares, ¿no? Entonces, por lo general, en muchas de las ocasiones, bueno, se trata de minimizar distancia y los arcos van a representar longitudes en kilómetros, en millas. Ok, entonces formalmente vamos a partir de una red con un conjunto de nodos y un conjunto de arcos. De manera particular, hay n minúscula nodos que representan las ciudades que el agente viajero desea visitar. Entonces, para cada par IJ de ciudades, la distancia, el tiempo o el costo de este parámetro de IJ, entre ellas, es conocido. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este conjunto de ciudades representadas por un modelo de red. El nodo en rojo representa la ciudad de origen, de donde parte el viajero, y luego de visitar todas las ciudades, debería regresar a ella. Entonces, un recorrido posible es este. Otro recorrido es este. De todos los posibles recorridos, el agente viajero está interesado en determinar el recorrido mínimo. Entonces, algunas aplicaciones de este problema del agente viajero, bueno, en problemas de transporte, cuando uno quiere planificar rutas escolares, de camiones de entrega, también en la planificación de rutas de recolección de basura, en el diseño de una red de suministro de energía eléctrica, también encuentra aplicación el problema del agente viajero, en la fabricación de circuitos electrónicos, en la secuenciación del ADN. Entonces, todas estas son aplicaciones típicas del problema del agente viajero. Este problema es un problema de optimización combinatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que el conjunto de soluciones posibles, el conjunto de soluciones factibles, corresponde a un número finito. Entonces, en principio, nosotros podríamos enumerar las soluciones del problema. Ahora bien, en algunos problemas, la enumeración de este conjunto puede resultar imposible. Y esto aún en problemas de tamaño moderado. ¿Okay? Me refiero a que no haya muchas ciudades. Ya con un tamaño moderado de ciudades a visitar, la enumeración puede resultar cuesta arriba. ¿Por qué eso es así? Vamos a pensar en que tenemos una red con n nodos, ¿okay? N ciudades a visitar. Entonces, el número de trayectorias posibles se calcula utilizando el factorial de n. Ahora bien, es verdad que siempre salimos de una ciudad que se conoce y regresamos a esa ciudad después de visitar todas las otras ciudades. Eso permite reducir el número posible de trayectorias. Entonces ya no es n factorial,
sino n-1 factorial. Y en otras oportunidades se trata de redes simétricas. ¿Okay? Entonces, el número de trayectorias posible va a ser n-1 factorial entre 2. ¿Okay? Reducimos a la mitad el número de trayectorias con respecto a la situación anterior. Ahora bien, ¿qué significa que la red sea simétrica? Bueno, que la distancia entre cada parte de ciudades es la misma en cada dirección opuesta. ¿Okay? Entonces tenemos la ciudad A y la ciudad B. Es lo mismo ir de A a B que de B a A. En muchas ocasiones, en la práctica, esta simetría se puede romper, se puede quebrar. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, por ejemplo, si hay accidentes de tráfico en vías que tienen un solo sentido, tarifas aéreas para ciudades con diferentes costos de partida que de llegada. En un sentido, la ruta es de ascenso y en el otro es de descenso. Entonces, si estamos empleando tiempo, por ejemplo, para considerar las conexiones, los arcos entre las ciudades, bueno, el tiempo de recorrido va a ser distinto, ¿okay? En una ruta de ascenso que en una ruta de descenso. Entonces, todas estas son situaciones donde la simetría de una red se puede desaparecer y este número de trayectorias dada por esta ecuación no aplicaría, ¿no? Esta reducción. Vamos a considerar un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos estas tres ciudades y la red que está modelando el problema no es simétrica. Y es por eso que, fíjense aquí, de 1 a 2 tenemos un arco de 15, de 2 a 1 un arco de 10, y lo mismo para las conexiones entre las otras parejas de nodos. ¿Okay? Es distinta la situación. Entonces eso significa que la red es no simétrica. Por lo que acabamos de ver, aquí el cálculo de las trayectorias posibles viene dada por esta fórmula, ¿no? La de n-1 factorial. Como n es 3, esto da 2 factorial y el factorial de 2 es 2. Entonces solamente hay dos trayectorias posibles para este ejemplo. Una es esta, vamos de 1 a 2, luego de 2 a 3 y finalmente regresamos. Y la otra es al revés, ¿no? Vamos de 1 a 3, luego de 3 a 2 y finalmente de 2 a 1. Esta tiene un costo de 30. ¿Okay? Sumamos todos los pesos de los arcos y esta tiene un costo de 27. Entonces, de las dos trayectorias posibles, la óptima es esta. Aquí tenemos otro ejemplo, pero en este caso la red es simétrica. ¿Okay? Entonces hay 4 ciudades. Hemos definido aquí la ciudad inicial, de donde partimos. Entonces, como la red es simétrica, el número de trayectoria lo calculamos por esta expresión, ¿no? 4, que es n, menos 1 factorial entre 2. 4 menos 1 es 3 factorial. 3 factorial, recordamos que 3 factorial es igual a 3 por 2. Y eso da entonces 6. 6 entre 2, entonces tenemos que el resultado es 3. Hay 3 trayectorias posibles. Esas trayectorias son las siguientes, ¿no? Con sus costos asociados. Entonces fíjense que aquí como la red es simétrica, es lo mismo, por ejemplo, en esta primera solución, es lo mismo ir de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 3 y finalmente regresar a 1, que hacerlo al revés. Hacer 1, 3, 3, 4, 4, 2, 2, 1. Es indistinto en este caso, les repito, porque hay simetría. Entonces, de estas tres soluciones, la óptima es la primera. Entonces, este método que hemos explorado para hallar la solución es el que se conoce como el método de la fuerza bruta, o si quieren, de una manera más técnica, el de enumeración exhaustiva. Entonces, en este método nosotros enumeramos todas las soluciones posibles e identificamos la óptima. Ahora bien, ese método aplica para problemas muy, muy pequeños. Fíjense las cuentas que hay que hacer cuando tenemos, por ejemplo, 10 nodos a visitar, 10 ciudades. Entonces, si la red es no simétrica, tenemos 362.880 trayectorias posibles. Si hay simetría, bueno, se reduce a la mitad. Pero fíjense cómo se incrementa de manera sustancial con problemas que son modestos, ¿no? 20, 50, 100 localizaciones. A modo de ejemplo, como este hay muchísimos, una solución exacta para 15.112 pueblos alemanes fue hallada en 2001. Y los cálculos fueron realizados por una red
de 110 procesadores que estaban localizados, un grupo en la Universidad de Rice y el otro en la Universidad de Princeton. Entonces, el tiempo total de cálculo equivale a aproximadamente 23 años en un procesador alfa de 500 MHz. ¿Okay? Por supuesto, aquí la solución de este problema, como fue planteado, que utilizaron 110 procesadores y se hizo un cómputo en paralelo, el tiempo fue menor, pero si ese tiempo se distribuye en un solo computador, este hubiera sido el resultado. ¿Okay? 23 años de tiempo de cómputo. Entonces, fíjense que la enumeración exhaustiva hay que dejarla de lado, hay que desecharla como un método de solución cuando nosotros tenemos problemas de una complejidad relativa. Entonces, ¿qué es lo que hay en la literatura o qué se considera hoy en día para resolver problemas de este tipo, ¿no? Del agente viajero? Entonces, esta posibilidad, como hemos visto, no es la más idónea cuando tenemos problemas de complejidad moderada. Entonces, los métodos que se suelen utilizar son, bueno, métodos exactos, pero descartando familias enteras de posibles soluciones. Y esto, de alguna manera, va a reducir el tiempo de búsqueda, ¿no? Para llegar a la solución óptima. Entonces, aquí hay dos grandes familias de métodos. El de ramificación y acotamiento, que es uno que se utiliza en la programación entera, y el otro, el de ramificación y corte. Entonces, estos son métodos exactos de solución, se usan bastante, pero porque tienen esta particularidad. ¿Okay? Ellos van optimizando la búsqueda, descartando porciones de la red donde se sabe por algún mecanismo que no está la solución. Otras técnicas, otros métodos, tienen que ver con la utilización de heurísticas. Entonces, estos son métodos que permiten obtener soluciones en tiempos de cómputo muy cortos, pero sin garantizar que la solución que se está obteniendo es la óptima. ¿Okay? Una solución que satisface las condiciones del problema, pero no necesariamente es la óptima. Entonces, algunas heurísticas que se utilizan son estas, ¿no? La del vecino más próximo, que en este caso uno está parado en una ciudad y la próxima que va a visitar es la más cercana a esa ciudad. Esa sería una heurística. La otra es utilizar la resolución del problema del árbol de expansión mínima como base para hallar la solución al problema del agente viajero. También existen otros métodos que se aplican hoy en día en la práctica, que se están investigando. Algunos emplean algoritmos genéticos, otros colonia de hormigas, redes neuronales y la búsqueda tabú. Les agradezco la atención que me han brindado. Les deseo el mejor de los días.